El ajedrez es el único juego que escapa a cualquier tiranía del azar. Pero ¿no es ya el solo hecho de tildarlo de juego una degradación insultante? ¿No es acaso también una ciencia, un arte, limitado en espacio rígidamente geométrico, en perpetuo desarrollo y sin embargo estéril? Un pensamiento que no lleva nada, una matemática que nada calcula, un arte sin obras, una arquitectura sin sustancia, y aún así es el único juego que pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas, del que nadie sabe que Dios lo legó a la tierra para matar el hastío, aguzar los sentidos y estimular el espíritu. Cuando Do You Read nos propuso el juego como tema para el siguiente vídeo, no tuvimos ninguna duda de que era ya el momento de hablaros de novela de ajedrez, la última novela que el austriaco Stefan Zweig publicaría en su vida y a la cual pertenece el monólogo de la introducción. Esa es mi gata. Gioza, tú fuera, fuera, fuera. Pues se ha quedado. Ni una sola vez te quedas delante de la cámara cuando yo te hago fotos y ahora sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Te vais? ¿Va a hacer otra vez la segunda? Sí, lo veo. En el siguiente rótulo, como la vez anterior, os dejamos la traducción del título en varios idiomas para que podáis encontrarlo sin problema en las librerías de gran parte de Europa, si finalmente os resulta de interés y os convencemos, claro. Supongo que os estaréis preguntando, bueno, ¿de qué trata el libro? Y si no me interesa el ajedrez, ¿puedo leérmelo? Pues sí, pues eso no tiene por qué ser un problema, del mismo modo que no os tiene que gustar la guerra para leeros Guerra y Paz, ni ser monárquicos para disfrutar de Macbeth, finalmente, ¿no? Es una novela corta, o una nouvelle, como dicen los franceses. En ella, durante un viaje en barco, el capitán reconoce entre los pasajeros al campeón mundial de ajedrez, Mirko Sentovic. Y el capitán, que es un jugador aficionado, acaba consiguiendo que el campeón acepte jugar unas partidas contra los pasajeros, los cuales, tras ser aplastados una y otra vez, acaban jugando en equipo contra el campeón. Aún así, siguen perdiendo hasta que de repente, y no se sabe muy bien de dónde, aparece un señor que comienza a sugerir jugadas con tanto tino que va poco a poco avanzando dentro de posiciones dentro del grupo de los pasajeros hasta que acaba sentado él solo frente al campeón del mundo, poniéndole por momentos contra las cuerdas además. Naturalmente, lleno de curiosidad, el capitán lo busca por el barco para conocerlo y cuando lo encuentra, el enigmático señor, que es un fugitivo de los nazis, tras unos momentos de duda le cuenta su historia, que es en sí misma esta historia el corazón de la novela. Hola, Mar. Hola, Dani. ¿Qué hago? ¿Te miro o no te miro? Me leí novela de ajedrez hace un par de años y fue para mí el primer libro que yo leí de Stefan Zweig. Me gustó muchísimo. Es un libro que no deja bien, entonces me tardé un tiempo en volver a leer otro libro de Zweig. Aunque tenía muchas ganas de hacerlo, pero es porque para mí efectivamente Zweig es un autor que necesita tiempo entre una de sus novelas y otra. Realmente es un pozo que dura casi meses, casi años. Por los tipos de pensamiento, ¿no? Por cómo el pensamiento Monomaníaco obsesivo se impone o de forma muy fácil sobre un pensamiento más creativo, no más creador, ¿no? Y como siempre va ganando, siempre termina ganando. Entonces, novela de ajedrez no te deja la idea de que bueno, o sea, no se queda abierto que a veces pueda pasar o a veces pueda ganar el otro pensamiento. Realmente tiene un final bastante pesimista en ese sentido, que tiene mucho que ver con el final del propio Zweig. La vida de Zweig fue trágica. Fue uno de los primeros paneuropeos en una época enturbiada por los nacionalismos totalitarios y además judío germano. En 2016 rodaron una película sobre su vida con el título de Stefan Zweig, Farewell to Europe, que en español creo que la tradujeron como Adiós a Europa. Se repasan sus últimos años de exilio por Europa, América y finalmente Brasil, y que puede seros de interés si queréis conocer las vicisitudes del autor del libro que tenemos hoy aquí. Stefan Zweig, que murió en 1942, fue un escritor de éxito de su propia época y posteriormente olvidado. Esto, como ya muchos sabréis, no tiene nada de especial, como tampoco lo contrario. A lo largo de la historia, la obra de muchos artistas ha quedado olvidada, mientras que otros que murieron en la indigencia han sido reconocidos tiempo después por las generaciones siguientes. Y esto es algo habitual, ¿no? Sin embargo, lo que no es tan común es la propia trayectoria de Zweig. Pues conoció el éxito durante su vida, luego le fue llegando poco a poco el olvido, por lo menos aquí en España, y hace unos años se lo ha vuelto a reivindicar como un autor prestigioso.
Para mí siempre fue un autor familiar, pues era uno de los autores favoritos de mis abuelos que tenían sus obras completas, en edición de Aguilar y 12 o 15 tomos, una barbaridad. Era prolífico y un gran escritor de biografía, quizá la más famosa sea la de María Antonieta, a la que, en mi opinión, la película de Sofía Coppola le debe mucho. Y sin embargo, no conocí esta novela de ajedrez, hasta hace unos pocos años, a pesar de que mi abuelo, además de lector de Zweig, era también un buen jugador de ajedrez aficionado, tenía una extensísima biblioteca de ajedrez y además había ganado campeonato en su juventud. Pero probablemente pienso que la considerará demasiado adulta para mí. Aunque sin embargo, eso, por ejemplo, no le impidió nunca recomendarme a Allan Poe cuando yo tenía solo 12 años. Hola, Helen. La... Mira, ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿estás corrigiendo? Sí. ¿Me puedes dedicar un minuto? ¿Cómo llegaste a Stefan Zweig? Después me he dado cuenta en la tienda que muchas personas mayores lo leen, les gusta, lo conocen y lo han leído todo o casi todo. Pues novela de ajedrez me gustó mucho, muchísimo, y es muy dura y muy profunda a pesar de lo breve que es. Lo que resulta interesante de Zweig desde el principio es su estilo. Un lenguaje muy preciso, normalmente frases bastante cortas, cada frase es interesante en sí misma, independientemente prácticamente del tema que trate. De hecho, se rodó una película alemana en 1960 basada en la novela y que podéis encontrar en YouTube. Pero como dice Elena, quizá lo más interesante de la novela y en general de la obra de Zweig sea el lenguaje, la precisión con la que describe los pensamientos y arma sus reflexiones, hasta el punto de que incluso traducido casi siempre da la sensación de que la fuerza de sus frases descansa en la palabra exacta y el matiz preciso, y que cualquier otro término o forma de la frase serían inadecuados o estarían de más. Quizá por eso fue pródigo en novelas cortas, porque era de esos escritores que respetan tanto al lector que jamás escribirían un párrafo de relleno. Me despido, muchas gracias por seguirnos y espero que hayamos sido capaces de despertar el interés por esta novela y por Stefan Zweig. Y en caso contrario, nos conformaremos con no haber aburrido. Así que hasta la próxima.